El presidente López Obrador firmó ayer un decreto prohibiendo la producción y el consumo de vapeadores en territorio nacional, argumentando los problemas de salud que ocasionan estos productos. Por supuesto, al mismo tiempo se prohibió fumar en muchos espacios abiertos. Paradójicamente, al mismo tiempo se está discutiendo e implementando la legalización, por ejemplo, de la marihuana, y a nadie se le ocurriría consumir, por ejemplo, el consumo del alcohol, que también hace daño. Mire usted, la marihuana es legal ya en muchos estados de la Unión Americana y en varios países sudamericanos y europeos. Las autoridades de salud de los Estados Unidos, por ejemplo, recomiendan los vapeadores como un instrumento útil a la hora de dejar de fumar, para dejar el tabaco. Por supuesto que todos estos productos, el alcohol, el tabaco, la marihuana, los vapeadores, producen daños a la salud. Pero la idea debería ser encontrar un punto de equilibrio entre la salud pública y las libertades individuales. El uso y las restricciones a los cigarros electrónicos y vapeadores ha estado en el debate médico, social y político en los últimos meses. El presidente López Obrador firmó un decreto que prohíbe su producción, comercialización y consumo en territorio nacional. Pero mientras México opta por la prohibición, en otros países estos productos han ayudado a reducir el consumo de tabaco. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido señala que los cigarrillos electrónicos y los vapeadores representan un riesgo menor que los cigarros tradicionales, tanto para los fumadores activos como para los pasivos. Los considera la alternativa más efectiva para dejar de fumar, comparado con otros métodos como los parches o chicles de nicotina. Un estudio del mismo organismo determinó que más de 50,000 personas en el Reino Unido sustituyeron el cigarro por estos productos. Algunos beneficios son que el consumidor no inhala humo. Esto evita que varios químicos y sustancias tóxicas, producto de la combustión del tabaco, ingresen al organismo como arsénico y alquitrán. Algunas de las más grandes tabacaleras del mundo han empezado a emigrar el cigarro electrónico y los vapeadores como parte de su estrategia para reducir los riesgos por fumar, como cáncer o efisema pulmonar. Otro punto a debate es que mientras se prohíben los vapeadores y cigarros electrónicos en el país, avanza el proceso legislativo para permitir el uso lúdico de la marihuana. Actualmente ya se permite la posesión de hasta 5 gramos de cannabis para consumo personal, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente declaró inconstitucional que se penalice la posesión de una cantidad mayor. Otros países del mundo también han legalizado la marihuana, entre ellos Canadá, Uruguay y varios estados de la Unión Americana, como California, Nevada, Colorado y Nueva York. Existen ejemplos claros en el mundo sobre cómo la prohibición es ineficaz. Un caso es el de Estados Unidos, cuando prohibió el alcohol entre 1920 y 1933. Esta medida no redujo el consumo, sino que propició el crecimiento de lugares clandestinos y desató la presencia del crimen organizado. Por ello, el Congreso de Estados Unidos volvió a permitir la venta y consumo de alcohol de forma legal. Simplemente en México el producto que más se exporta es cerveza. Prohibir estos productos para consumo personal va en contra de las libertades y el desarrollo de la personalidad. Así lo ha expresado la Corte en el caso de la marihuana. Y lo mismo sucede con la prohibición del gobierno en la Ciudad de México de fumar en algunos lugares del centro histórico como el Zócalo. El decreto y este tipo de medidas contradicen una de las máximas del gobierno del presidente López Obrador: prohibido prohibir. Bueno, aquí hay varios temas. Efectivamente, los vapeadores, por ejemplo, para dejar de fumar, funcionan y funcionan muy bien. Incluso muchos médicos lo están recetando. Los vapeadores que están consumiendo, sobre todo los prácticamente niños desde los 11, 12 años, lo que sucede es que aunque no tengan nicotina, sí se lleva vapor directamente a los pulmones, y eso puede generar hongos en los pulmones y puede hacer que los pulmones colapsen. Por eso, en el 2019 hubo un gran tema de que se legalizara o se controlara un poco el uso de estos vapeadores para ver dónde se vendían, cómo se hacían y qué contenían, porque eso es lo que se debe de hacer. Prohibirlo simplemente, bueno, pues le dará otro negocio más al crimen organizado. Yo soy de las que estoy totalmente de acuerdo en que no se deben de usar estos vapeadores. ¿Por qué? Porque lo hemos visto a lo largo de los años. Si un cigarro normal colapsa los pulmones o puede llegar a colapsar los pulmones en varios años, con los vapeadores en 2, 3 años se pueden ver los daños ya de estar utilizando e inhalando estos productos.
repito, aunque no tengan nicotina. Y los daños que ocasionan los vapeadores a la salud pública, como lo hace el tabaco, el alcohol, la marihuana, son indudables, como le decíamos, como es indudable también que el consumo de muchos otros productos que también afectan a la salud y su consumo es legal. El tema no es prohibirlos, es controlarlos, ver dónde se venden, qué se venden y sobre todo qué sustancias tienen. Este es este reportaje que hice en el 2019, cuando en Estados Unidos hubo en aproximadamente 6 meses casi 400 chavos que fallecieron porque se les colapsaron los pulmones por el uso de vapeadores. Vea usted. Es el placebo de los fumadores tradicionales y también tendencia entre los jóvenes. Cualquiera los puede conseguir, incluso menores, a través de internet o en tianguis. Son los cigarros electrónicos o vaporizadores. Su precio oscila entre los 300 a los 4,000 pesos y pueden llegar incluso a la puerta de cada casa. En nuestro país, las encuestas dicen que 6% de los adolescentes de entre 12 y 17 años confiesan haber probado estos cigarros, pero solo el 1% indica que lo hace con regularidad. La realidad es que los jóvenes que los están utilizando difícilmente aceptan usarlos. Mientras que en Estados Unidos se estima que 1 de cada 5 estudiantes de preparatoria utiliza cigarros electrónicos. Y es que los jóvenes están convencidos que estos artefactos electrónicos no les harán daño porque no contienen nicotina. Es una mentira. El daño que provocan los cigarros electrónicos es real. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias emitieron una alerta importante a la comunidad en general. En ella se advierten de casos de daño pulmonar detectados en Estados Unidos debido a la utilización de estos. Se requiere una regulación porque, por ejemplo, uno dice cigarrillo electrónico como que si fuera uno, pero hay muchísimas variedades, muchísimos fabricantes. El control de calidad que se tiene pues es nulo, ¿verdad? Se venden de todos tipos, de todas marcas, con baterías de diferente calidad. Por ejemplo, las baterías de mala calidad que se recargan pueden explotar. También los líquidos que se están inhalando tienen que tener un control de calidad. La persona tiene que saber exactamente lo que contiene y tiene que haber medidas de seguridad. Entonces, esto no existe en este momento. Los cigarros electrónicos decían que estos niños pasaban en poquísimo tiempo, en unos 2 años máximo, en tener problemas de pulmones. Las mismas empresas que fomentaron el tabaco y que ahora caminan con estos, en principio yo quiero señalar que dijeron, bueno, estos instrumentos, estos aditamentos, pues no sacan humo, no lesionan o no afectan al que está alrededor, pero sí afectan y mayormente el pulmón. Y en 1 o 2 años se avanza lo que podría haber sido en 10, 15 años con el tabaco. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el vapor de los cigarros electrónicos transporta partículas muy pequeñas que pueden afectar a quien los usa y lo hacen de una manera similar al humo del tabaco, mientras que la Secretaría de Salud detalla que contienen metales pesados como el níquel, estaño, plomo, sustancias químicas cancerígenas, saborizantes como el diacetilo, sustancia química vinculada a enfermedad grave de los pulmones. Hasta el 27 de septiembre han habido más de 1,000 casos de lesiones pulmonares en 46 estados derivados del uso de estos aparatos. En otros países como la India y Colombia la prohibición es total, mientras que en Canadá existen restricciones en las ciudades de Ontario y Montreal. Estudios realizados en los Estados Unidos indican que el uso continuo de estos equipos durante el día equivale al consumo de una caja de cigarrillos. Mire usted, como decía Viviana, no hay duda. Claro que los vapeadores causan daños, como lo causan otras drogas legales, tabaco, la marihuana que se está discutiendo ahora, el alcohol, por supuesto. Hay muchos casos, muchísimos más casos de enfermedades por el alcohol o por el tabaco que por los vapeadores. Claro que los vapeadores causan daño. ¿Cuál es el límite? Es lo que nos preguntamos entre los temas de salud pública y los temas de libertades individuales. ¿Por qué es controvertida la medida de la prohibición total? Primero, lo más importante, porque generará un mercado negro a precios más baratos quizás o más caros, pero sin duda
con peor calidad, que es lo mismo que ocurre con las drogas. Segundo, porque se afectan las libertades individuales y lo que se llama el bienestar social. Bienestar social es que usted se pueda tomar una copa con sus amigos, con su familia y demás, aunque sabemos todos que el tabaco y el alcohol hacen mal. Yo nunca he fumado, no está hablando con un fumador, hablando con alguien que nunca ha fumado. Pero no importa, son drogas socialmente aceptadas. Estamos planteando la legalización de la marihuana. Está prácticamente legalizada en casi todos los Estados Unidos, incluso en los estados que no está legalizado, uno se encuentra a la gente fumando marihuana en todos lados. Está legalizada en otros países, está prácticamente legalizada en Europa. Y claro que la marihuana hace daño. Quien le diga que la marihuana no hace daño le está mintiendo. Como hace daño el tabaco, como hace daño el alcohol. Pero está demostrado también que ciertas drogas, en la medida en que se van prohibiendo y se proponen prohibiciones tan taxativas como la que se hizo con los vapeadores, lo que va a provocar es lo que decíamos al principio, lo que le decía Viviana también, es un mercado más para los grupos del crimen organizado. Además de importar cocaína o producir otras drogas, producir fentanilo, ahora van a producir también vapeadores. Y van a ser vapeadores sin ningún control. Mire usted la diferencia que hay, por ejemplo, ahora que se habla, con lo que hizo Canadá. Hay una epidemia, como hay en Estados Unidos, está avanzando en Canadá también la epidemia de opiáceos. Pero ¿qué es lo que hizo Canadá? Por lo menos en la Columbia Británica, que era el lugar que tenía mayores problemas, y lo están probando en Columbia Británica a ver si lo amplían a otros lugares del país. Legalizó la aportación de hasta 2.5 gramos de cocaína, de MDMA, que es el éxtasis, el cristal, y de opioides. Los legalizó. ¿Por qué? Para tratar de frenar el consumo ilegal de opioides, para que la gente no tuviera que comprar ilegalmente productos de vaya a saber qué calidad, sobre todo el fentanilo ilegal, que mezclado, está comprobado, mezclado con la cocaína, provoca daños mortales en muchísimas personas. El aumento de ese número de muertos por consumir drogas ilegales, lo que los llevó no es a prohibir todas las drogas, sino a legalizar el consumo mínimo de estas drogas para tener un control sobre ellas. Son diferentes formas de analizar y de atender los problemas de salud pública. Claro que es un problema de salud pública. Los vapeadores, todas las drogas, la marihuana, el alcohol, por supuesto, el tabaco, por supuesto. El tema son los límites entre los temas de salud pública y las libertades individuales. Y todo indica que por lo menos en estas, vamos a llamarle drogas blandas o productos de consumo masivo que provocan daños de la salud pública, pero que son menores que las drogas duras, la prohibición genera más costos que beneficios, porque no impide el consumo, pero lo ilegaliza. Entonces alimenta el mercado negro, y al alimentar el mercado negro también ilegaliza a los consumidores. Van a meter al bote a todo chavo que encuentren con un vapeador en la calle. Es la pregunta, Viviana. Bueno, Jorge, como nos decía el neumólogo en el INER, el especialista, me decía, tienen que controlarse estos vapeadores porque incluso hasta en cosas tan tontas, unos que tengan unas malas baterías simplemente pueden explotar y pueden correr un riesgo. Hay que ver qué tipo de químicos se les está poniendo y cómo. Y muy al caso de lo que vienes diciendo tú, Jorge, que hay que ver de alguna manera cómo se controlan estas drogas ilegales en los Estados Unidos, en varios estados, por ejemplo, en el estado de Nueva York, cuando alguien se venden unos kits que se piden por correo para que si alguien está consumiendo una droga que ya es ilegal,
puedan revisar si contiene fentanilo o no, que puede ser mortal. ¿Por qué? Porque ya muchas veces los narcotraficantes le están metiendo fentanilo a otro tipo de drogas. Lo importante es ver qué se está metiendo la gente, cómo lo está haciendo y bueno, ver de qué forma se controla la venta y sobre todo la fabricación de estos vapeadores. Sí, y tomar en cuenta una cosa, que lo platicábamos antes de entrar al aire. Hay quienes están planteando que se legalice la amapola y se legalice, por ende, al legalizar la producción de amapola, la producción de gomo de opio, de donde sale, por ejemplo, la heroína. Le aseguro que cualquier opiáceo causa más drogas si una persona se convierte en adicto que un vapeador. Eso es lo que se debe analizar y eso es lo que están obviando las autoridades. Y hace 15 años, frente al Hotel El Árbol, en la ciudad de Oaxaca, fueron detenidos 2 dirigentes del EPR, Edmundo Reyes y Gabriel Cruz. Desde entonces están desaparecidos. Las investigaciones realizadas por distintas autoridades en estos años han comprobado que fueron detenidos por la Policía Judicial de Oaxaca y desaparecieron. Ahora se solicitó un orden de aprehensión contra el ex procurador de Oaxaca en el gobierno de Ulises Ruiz, Evencio Martínez Ramírez, y bueno, al final parece que se está comenzando a hacer justicia en este caso. En 2007 desaparecieron 2 militantes del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario, Edmundo Reyes Maya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. 15 años después, un juez federal ordenó la captura del exprocurador de justicia del estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de las personas del grupo subversivo. La orden de captura se libró el 2 de mayo y la Interpol también emitió una ficha roja para localizarlo y aprenderlo. De acuerdo con las investigaciones, el 24 de mayo de 2007, Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron detenidos en un operativo de la Policía Estatal cerca del Hotel del Árbol en el centro histórico de Oaxaca. Tras su desaparición, el gobierno federal había dado la versión de que fue un ajuste de cuentas por grupos disidentes al EPR, pero estos grupos se deslindaron y exigieron públicamente la aparición de los 2 miembros del EPR. Para presionar al gobierno en la localización de sus dirigentes, el Ejército Popular Revolucionario colocó explosivos en ductos de petróleos mexicanos en Puebla y Veracruz. Los familiares de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto intensificaron la búsqueda con instituciones judiciales y de derechos humanos nacionales e internacionales. Así fue que lograron un amparo para que la búsqueda continuara en campos militares, pero la sentencia fue impugnada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la entonces Procuraduría General de la República. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el operativo fue una acción directa contra los dirigentes del EPR por participar en el plantón de maestros de Oaxaca en 2007. Señala que además de la Policía Ministerial, participaron otras corporaciones de seguridad del Estado y elementos del Ejército de la 8ª Región Militar, encabezada entonces por el general Alfredo Oropeza Garnica. Los militares se desmarcaron y responsabilizaron al entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y este a su vez señaló a los elementos del ejército. En mayo de 2008, el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, señaló que la desaparición de los integrantes del EPR ocurrió en Oaxaca y aseguró que el ejército no estuvo involucrado. Nada se resolvió en ese tiempo. Pasaron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y el caso seguía impune. La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga el caso y emita una resolución expedita. El 4 de marzo de 2020, la Suprema Corte aceptó y comenzó a analizarlo. Para agosto del mismo año, un juez federal dictó auto de formal prisión contra Daniel Camarena Flores, el exdirector de la Agencia Estatal de Investigación de Oaxaca, contra 2 mandos y 4 agentes ministeriales de la institución, por el delito de desaparición forzada en contra de los 2 integrantes del EPR. Mire usted,
no le tenemos mucha simpatía, ni ellos nos tienen mucha simpatía en el Ejército Popular Revolucionario a nosotros, ni nosotros a ellos. Es una realidad, hemos tenido debates públicos, en medios, hemos criticado el accionar a lo largo de muchos años del EPR, y me parece que no hay ningún sentido para tener una guerrilla armada en México. Me parece que hay sectores de estos grupos que terminan emparentados casi con el crimen organizado. Son muchos temas que podemos y debemos debatir, pero también tenemos que asumir algo que es fundamental. Si estos señores estaban cometiendo un delito o estaban cometiendo muchos delitos, las autoridades los deben detener, los deben poner ante un juez, los deben procesar y si hay pruebas, se los debe castigar. Tan sencillo como eso. La desaparición de opositores políticos, estos eran dirigentes, sobre todo uno de ellos muy importantes del EPR. La desaparición no es aceptable. La desaparición, hay que decirlo con todas las letras, los secuestraron, los torturaron y los mataron. Eso es lo que hizo la Policía Judicial de Oaxaca en aquella época. No sé si por órdenes del procurador o no, pero eso, o del gobernador, pero eso es lo que hicieron. No es aceptable. No se puede combatir la violación de la ley violando la ley. Es un tema fundamental. Es un tema fundamental, además, que no tiene relación porque estos hombres estuvieran apoyando los plantones que se hacían en Oaxaca en aquel momento. No solamente lo apoyaban, el EPR en buena medida los dirigía y no eran aceptables. Y fue un gravísimo error político. Pero insistimos, en esa misma lógica no es aceptable. No puede ser aceptable y qué bueno que se haga justicia, qué bueno que se haga justicia, desaparecer a opositores, estén equivocados o no, emprendan la lucha armada o no, no es aceptable. Ese es un punto que debe ser una línea roja que el Estado nunca puede traspasar, Viviana. Sin duda, Jorge, totalmente de acuerdo. No puede haber desaparecidos, sean opositores, hayan hecho lo que hayan hecho. Para eso está la ley, para eso está la Constitución, para eso se pueden presentar ante los jueces a estos personajes una vez que son detenidos si cometen delitos, como bien dices tú, Jorge. Y vamos a otro tema. Le hemos informado del caso de la joven Karen Itzel, esta odontóloga de apenas 24 años que desapareció el mismo día que iba a entregar su tesis de licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional. Ayer fueron rescatados sus restos y días atrás había sido detenida su pareja sentimental acusado del asesinato de la joven. El que no aparece hasta el día de hoy es el hijo de Karen Itzel, que fue visto por última vez el 19 de mayo, el día que desapareció su madre. Este que estamos viendo en pantalla es el chiquito, es el hijo de Karen Itzel, Javier Naim, de tan solo 4 años. No se sabe dónde está, no lo han podido localizar. Ojalá, si tiene información, se la haga llegar y ojalá aparezca pronto este chiquito. Y vamos a otro tema, el juicio más mediático de los últimos años, en el que se enfrentaron acusándose mutuamente de difamación el actor Johnny Depp y su expareja, la actriz Amber Heard, terminó hoy con una sentencia que castigaba a ambos, pero mucho más notablemente a Amber Heard. Johnny Depp y Amber Heard se difamaron mutuamente. Así lo determinó el veredicto unánime de 7 miembros del jurado. Johnny Depp exigía a su exesposa el pago de $50 millones. Se estipuló que solo le tendrá que pagar 15 millones. As against Amber Heard, we the jury award compensatory damages in the amount of $10 million. As against Amber Heard, we the jury award punitive damages in the amount of $5 million. Ella, por su parte, interpuso una contrademanda por $100 millones. Acusaba a Depp y a su equipo legal de llamarla mentirosa. El jurado determinó que ella también fue difamada y le tendrán que pagar $2 millones. As against John C. Depp II, we, the jury, award compensatory damages in the amount of $2 million. As against John C. Depp II, we, the jury, award punitive damages in the amount of $0.
El actor, quien no estuvo en la audiencia por encontrarse en Londres por compromisos de trabajo, la acusó de crearle mala fama luego de que ella publicó un artículo en el 2018 en el Washington Post. Aunque no lo nombra ni lo señala directamente, ella se asume como víctima de abuso doméstico. Y durante 6 semanas, por el juicio, desfilaron testigos y se presentaron pruebas que daban cuenta del tortuoso matrimonio. Question. Due to circumstances surrounding the publication of this statement, it conveyed a defamatory implication to someone who saw it other than Mr. Depp. Answer, yes. Do you find that Mr. Depp has proven, by clear and convincing evidence, that Ms. Heard acted with actual malice? Answer, yes. Tras conocer el veredicto, Johnny Depp emitió un comunicado en el que señala que hace 6 años su vida y la de su familia cambió drásticamente por las falsas y criminales acusaciones en su contra. Afirmó que con su decisión el jurado le devolvió la vida y está humildemente agradecido por ello y que su intención siempre fue que saliera la verdad a la luz sin importar el resultado final. Por su parte, Amber Heard se dijo desilusionada y con el corazón roto porque la montaña de evidencias que presentó no fueron suficientes para contrarrestar el poder y la influencia de su exesposo. Pero sobre todo por lo que este veredicto representa para las mujeres, pues lo consideró un retroceso. Pues ella considera que significa que cualquier mujer que denuncie puede ser sujeta a humillaciones públicas. Se dijo triste por perder el caso y porque siente que perdió el derecho de hablar libre y públicamente. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Mire, este fallo, más allá de todo el escándalo mediático, sí significa algo que puede ser costoso para la causa de las mujeres, una causa que siempre hemos defendido y que seguiremos defendiendo. ¿Por qué? Porque hubo acusaciones que se demostraron muy gratuitas. Amber Heard no pudo demostrar mucho de lo que planteó. Por eso perdió escandalosamente este juicio. Y el plantear demandas que no se pueden demostrar siempre es costoso. Va a haber otras demandas justificadas que va a ver usted, también se van a ver afectadas por cómo se planteó este juicio y por lo que planteó Amber Heard sin ninguna solidez judicial. Ya nos vamos, mañana se prevén bloqueos en 10 puntos por lo menos de la ciudad por un paro de transportistas que exigen un aumento de tarifas. Va a ser un caos la ciudad, mañana a partir de las 7 de la mañana, esté informado aquí en ADN 40, le tendremos toda la información de lo que ocurre en la ciudad, Viviana. Así es, ya nos vamos, mañana tome sus precauciones y bueno, descanse, sueñe bonito y por supuesto mañana a las 11 de la noche le tenemos aquí toda la información. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.